Esta serie ha venido abarcando diferentes pruebas que tuvo que pasar José para llegar del sueño a su destino. Ahí está. Y la primera prueba que él pasa es la prueba del orgullo, ¿se acuerda? Y hacemos una similitud porque en la vida nuestra pasa lo mismo. Todos tenemos un sueño, todos vamos hacia un destino, pero en el camino muchos se han quedado pegados y son muy pocos los que llegan realmente al destino. La prueba del orgullo es una de las bien difíciles. Al principio, de lo que más difícil es aceptar que somos orgullosos, aceptar que por orgullo muchas veces no damos el brazo a torcer. Le pueden hacer cualquier cosa a cualquiera menos a mí, decimos nosotros, se nos sale el orgullo. La prueba del pozo, que es ese lugar injustamente donde entramos a sufrir, porque sentimos que no hicimos nada, pero cuando estamos en el pozo y batallamos y estamos luchando dentro de ese pozo, nos damos cuenta que si estamos ahí es por nuestra propia responsabilidad, porque nos metemos en problemas muy grandes y cuando estamos dentro del problema le echamos la culpa a Dios, al diablo, a los vecinos, a la esposa, a quien sea. Pero el pozo nos hace madurar y decir, no, si yo estoy en esto es porque yo he actuado mal. Y José está en el pozo durante un tiempo a punto de morir y la misericordia de Dios lo saca. Llega a palacio, donde se desarrolla la prueba del palacio, que es la prueba del confort, donde sentimos pues que ya pasó todo, que aquí ya como estoy puedo seguir viviendo, ya muero en paz y de todo, pero es un tránsito simplemente donde Dios nos tiene descansando, bendiciendo, prosperando para llevarnos al verdadero propósito. Vimos la semana pasada la prueba de la pureza, que es una de las dificultades más grandes que se está viviendo en la sociedad actual, principalmente con el área de la sexualidad, donde somos atacados completamente y donde con respecto a ese tipo de pecados, la recomendación que tenemos en la palabra de Dios y lo que hizo José, que fue correr, ¿verdad? Cuando estamos en dificultades, cuando estamos siendo sometidos a pruebas donde se prueba nuestra pureza, en cualquiera de nuestras áreas débiles, tenemos que salir huyendo. Nosotros no podemos ponernos a pelear contra nuestras debilidades porque tenemos una iniquidad que nos va a llevar. Entonces, pues antes de cualquier cosa, salgamos corriendo. Y la palabra clave para llegar al destino es carácter. ¿Ok? Recuerde que parte de la obligación y de la formación que nosotros tenemos que dar a la iglesia es el desarrollo del carácter. Porque si no desarrollamos carácter, nos quedamos en cualquiera de esas pruebas. Porque para bajarse de donde estamos subidos en nuestro orgullo hay que tener carácter y decir, no, pues yo no soy la última Coca-Cola del desierto. Yo voy a humillarme. Y para humillarse hay que tener carácter. Para reconocer sus propios errores hay que tener carácter. Hemos confundido la palabra carácter con mala crianza y a veces vemos a una persona pegando gritos y manazos y golpes y dice, qué hombre, qué carácter tiene. No, lo que tiene es un carácter muy débil, porque el carácter es el dominio propio, es esa autodecisión, autodeterminación que Dios nos da para decir sí o decir no. Amén. Y hoy vamos a hablar con respecto a la prueba que va de la prisión al poder. Habíamos quedado en que la esposa del Potifar había tratado de abusar sexualmente de José, lo había asediado y él salió huyendo, dejó su ropa, se la habían quitado, se la habían arrebatado prácticamente, salió huyendo y de un momento a otro José se ve en una terrible calamidad de acusación, porque le hacen una acusación de lo que se llama hoy acoso sexual o intento de violación a un inocente, a un joven muchacho que simplemente había estado fiel a su jefe, fiel a su trabajo, no se había metido en ningún problema, fiel a Dios. Y leo para ustedes, ya una vez que José está en la cárcel, en Génesis 44, el capitán de la guardia encargó a José que atendiera a estos funcionarios, hablaban de un copero y de un panadero. Y ellos pasaron mucho tiempo en la cárcel. Una noche los dos presos, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Por la mañana, cuando José vino a verlos, les encontró muy preocupados, así que les preguntó, ¿por qué tienen tan mala cara? Tuvimos un sueño, no hay quien nos lo explique lo que quiere decir, contestaron ellos. ¿Acaso no es Dios quien da las interpretaciones?, preguntó José. Vamos, cuénteme lo que soñaron. Entonces el jefe de los coperos le contó el sueño a José y de estas palabras, en mi sueño vi una vid
que tenía 3 ramas, y la vid retoñaba y echaba flores, y las flores se convertían en racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en la mano, y tomaba las uvas y las exprimía en la copa. Luego yo mismo ponía la copa en manos del faraón. José está en prisión injustamente, y José entra con una gran acusación a prisión, y la prisión y el pozo se parecen mucho. O sea, cuando estamos en grandes dificultades, que nos metimos en algo que no sabemos por qué, que se nos apagaron todas las luces. Yo no sé si usted alguna vez o está pasando épocas donde usted dice, todo me sale mal. Es que las desgracias parece que no vienen solas. Es que se me enfermó tal persona, es que me echaron del trabajo, es que se me descompuso como que todos se pusieron de acuerdo para que todo nos saliera mal. Me decía Antonio un día, una forma de verlo muy bonita, cuando uno le va muy mal en todo, decía, tengo un amigo que dice que tengo tan mala suerte que si me siento en un pajar, me meto la aguja. Y a veces estamos como con tan mala suerte y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? La diferencia es que al pozo entramos por nuestras propias negligencias. Al pozo entramos. ¿Recuerda por qué entró José al pozo? Me quedé sin audio, sin volumen. ¿Por qué entró José al pozo? Bueno, por bocón, por hablar más de la cuenta, por provocar a sus hermanos diciéndoles cosas que no tenía que decir, por actuar imprudentemente. Pero a la prisión, aunque se parece mucho al pozo, no entramos por imprudencia, entramos por una decisión de Dios. O sea, usted puede estar pasando problemas por 2 cosas: por su propia responsabilidad o porque Dios tiene un propósito. Por eso la palabra de Dios dice que en todo tiempo bendeciremos al Señor. Porque aún en los peores momentos que uno puede estar pasando, Dios está presente con uno. Sea por nuestras propias malas decisiones, o sea porque Dios tiene un verdadero propósito. Y este joven está en prisión, y si seguimos la historia nos vemos que rápidamente hasta le dan un puesto dentro de la prisión. Porque el que está con Dios de su lado, aunque esté en los peores momentos, la bendición de Dios siempre le va a seguir donde quiera que vaya. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y aunque estés pasando una situación bien difícil, sientes que Dios te abre puertas, que Dios te cuida, que Dios te protege, que Dios está al cuidado de ti. Entonces, el pozo y la prisión se parecen, pero los motivos por los cuales estamos ahí son totalmente diferentes. Y este muchacho entra en prisión injustamente. Y la prisión, o sea, estas crisis terribles, tienen un interés muy grande de parte de Dios, y es conocer nuestro verdadero corazón. Porque nuestro verdadero corazón se ve en las crisis. No se ve cuando todo sale bien. No se ve cuando tienes suficiente dinero, cuando tienes suficiente salud. Es muy fácil alabar a Dios, es muy fácil reír, es muy fácil divertirse, es muy fácil ayudar a los demás cuando todo está bonito. Pero cuando entramos en la prisión nos damos cuenta realmente el concepto que tenemos de Dios. Cuando se nos comienzan a cerrar las puertas. Y muchas veces aquella persona muy motivada que decía, yo le doy gloria a Dios en todo tiempo, ya de un momento entró en una crisis, entró en su prisión y comenzó a cambiar, comenzó a alejarse de Dios y comenzó poco a poco hasta a renegar. Porque la prisión nos va a llevar como a una situación extrema para ver qué hay en nuestro corazón. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Qué fácil es bendecir al Señor cuando las cosas están bien. Pero cuando sales y encuentras tu carro con un gran golpe y se fue el que lo golpeó, y tienes que arreglarlo y tienes que pagarlo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor el día que nuestro hijo viene con unas notas excelentes y que pasó el año y que le dieron grado de honor y le decimos gloria a Dios, qué bendición y que esto y que el otro. O cuando viene el niño diciendo perdí el año, ya no me aceptan en la escuela, ahí decimos gloria a Dios. Que corra, ¿verdad?
Porque en la prisión, en estas crisis, se ve lo que hay en nuestro corazón. Y José, en la vida de José, este hombre que ha venido siendo recto desde su nacimiento, que lo que tenía era falta de madurez y de todo, nunca lo hemos visto fallar en su fe hasta que llega a la prisión. Y quiero leer Génesis 40. Y ya José, un poco desesperado, les interpreta el sueño tanto al panadero como al copero del rey. Y al copero le correspondía la interpretación del sueño, que él iba a ser libre y que iba a volver a trabajar en palacio. Al panadero le fue peor. Al panadero le dijeron: en 3 días te cortan la cabeza. A los dos les pasó lo mismo. Pues le cortaron la cabeza al panadero, lo mandaron a matar por lo que había hecho, y al copero le avisan que va a quedar completamente libre. Entonces, donde José ve que este muchacho va a quedar completamente libre, oiga lo que dice: cuando esto suceda, cuando quedes libre, acuérdate de mí y por favor, háblale de mí al faraón, para que me saque de este lugar. Ya no diciendo para que Dios me saque, no, para que faraón me saque de este lugar. Compadézcanse de mí. ¿Verdad que ya no se ve tan fuerte ese muchacho de carácter que decía: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi vida tiene un propósito, y yo sé que si estoy aquí es porque Dios quiera, y Dios dirá cuándo me salgo? Es muy fácil a veces, cuando estamos entrando en una prueba, en una situación de pruebas, estamos con una fe tan poderosa, tan fuerte, y yo sé que el Señor me... Pero como van pasando los días, o los meses, o los años, ya comenzaron a decir: ay, compadézcanse de mí, que alguien me ayude, ya que Dios no me ayuda. Y sigue hablando: a mí me robaron de la tierra de los hebreos y no merezco estar en la cárcel porque no he hecho nada malo. Aquí vemos a José en su plena humanidad. Aquí ya no es este muchacho que tal vez meses o años antes se le enfrentó a la mujer de Potifar cuando quiso abusar de él y le dijo: yo no le hago esto a mi Dios, y me pase lo que me pase, pero yo honro el nombre de Dios. No, aquí lo vemos ya como vio que iban a liberar al otro, diciéndole: por favor, vea, recuerde que yo le interpreté el sueño, ¿verdad? Apenas ve al faraón, dígale que yo lo hice, que yo soy un sabio, que tengo unción, que tengo poder. Entramos en una parte de manipulación cuando Dios no nos responde. Estamos en crisis y estamos confiando en Dios, pero como la respuesta de Dios no llega pronto, comenzamos a buscar caminos que nos den la respuesta. Dejamos de confiar en Dios y ponemos muchas veces nuestra mirada en el pastor, porque así pasa. Yo voy a ir a hablar con el pastor a ver cómo se arregla esto. Sorry, lo puedo embarcar peor. Yo voy a ir a hablar con tal persona a ver cómo me arregla esto, porque es una injusticia, yo no lo merezco. Bueno, si estás en la prisión, debes mantenerte en la misma posición de fe y decir: si el Señor está permitiendo que yo pase por esto, es por algo. Estoy pasando un momento terrible, ya sea que esté en el pozo por mis malas decisiones, o que esté en prisión por injusticias, pero sea en el pozo o sea en prisión, Dios es el mismo y Dios me sostiene. Iglesia, ¿cómo cuesta sostenerse en momentos de debilidad? ¿Cómo cuesta sostenerse cuando la pasamos mal y mal y mal? Vemos a Job, el hombre que se le habla como el hombre más paciente del mundo, y lo vemos entrar en una prueba. Y era un hombre que decía, la Biblia le llama como ningún hombre, le decía que era prácticamente perfecto en su accionar. Un hombre que dependía y tenía una fe inquebrantable. Pero ya cuando le vino otra y otra y otra y otra, hay que leer la boquita que se le abrió a Job. Yo maldigo el día en que nací, dijo. Maldijo a medio mundo. A él se le admira que no maldijo a Dios, que era lo que le decía a su esposa que hiciera. Pero estaba tan desesperado que la agarró contra todos. Cuando estamos en la prisión, se nos va desgastando la fe. Y el que dice: yo sé que el Señor me va a sanar, cuando ya pasó un mes, ya está
poniéndose acupuntura y un montón de cosas, a ver cómo arregla su situación, porque ya no creo que el Señor me vaya a sanar. Y cuando alguien viene, a veces viene y comenta con uno y dice: mi hermano, estoy pasando una prueba, pero estoy tan feliz porque yo sé que el Señor me va a sacar. Y uno dice: gloria a Dios, mantente así. A los 15 días ya ni se le ve ni el humo. Anda viendo a ver cómo arregla su situación, porque quitó la mirada de Dios. ¿Sabe qué le costó a José ese tráfico de influencias? Eso, tratar de que alguien lo sacara de la cárcel por sus méritos. 2 años más de cárcel. A lo mejor en el plan de Dios, a la semana después ya iba para afuera. Pero se puso a buscar un camino extra y duró 2 años más en la cárcel. Porque dice más adelante, en el 40:23, cuando salió el copero, sin embargo, el copero no volvió a acordarse de José. O sea, José puso los ojos en el copero y dice: esta es mi salvada. Cuando este hombre le cuente a Faraón lo que yo hice, que le adivine el sueño a él y al otro, bueno, me van a mandar a traer de aquí en un carruaje. Pero el copero salió y se le olvidó. Yo pienso que es difícil, sinceramente, que se le haya olvidado. Yo creo que Dios interviene muchas veces y uno dice: qué ingrata esa persona que no hizo tal cosa. Pero a veces Dios, como en el caso del Faraón, cuando estaba el pueblo de Israel capturado, a veces Dios permite que se endurezca el corazón de algunas personas para retardar. Porque recuerde que la prisión nos está probando para ver qué hay en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que Moisés llegaba y hablaba con el Faraón para que liberara al pueblo, y que Dios mismo endurecía el corazón del Faraón para que se hiciera más malo. Y uno a veces no lo entiende, pero es que a veces Dios nos quiere llevar al límite para probar qué hay en nuestro corazón. Porque es muy fácil hablar, pero cuando estás pasando las pruebas, es muy fácil actuar por fe. En prisión, cuando entramos ahí y no sabemos ni por qué estamos ahí, pues ahí hay que quedarse hasta que Dios diga. Ahí no te va a sacar ni el copero, ni el panadero, ni el pastor, ni tu esposo, ni tu esposa. Ahí el que te va a sacar es Dios en el tiempo adecuado. Dice en el 41: pasaron 2 años y un día el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del Nilo, y ahí el faraón tiene un famoso sueño que dice que vio 7 vacas gordas, riquísimas, comiendo y enormes, y que de un momento a otro detrás de ellas venían 7 vacas flacas, y las 7 vacas flacas se comían a las gordas, y ahí comienza todo un sueño. 2 años después de que José hizo el tráfico de influencias. Vea, esperemos los tiempos de Dios. Esperemos los tiempos de Dios. Esperemos que Dios abra las puertas. Nosotros vivimos en una sociedad muy competitiva, donde queremos las cosas rápido, y a veces no es el tiempo. A veces le estás pidiendo a Dios: Señor, prepara para comprarme un buen carro, para tener un buen vehículo. Pero Dios sabe el tiempo, y le oras 1 y 2 semanas, y como no se dio, te metes en un cuentón que después tiene que estar buscando overtime o otro trabajo, a ver qué hace, porque se metió en algo que no tenías que meterte, porque no esperarte el tiempo de Dios. Primer atarantado que le pasó con la dice. Y tal vez todo el mundo de la tierra te vea: no es la persona que te conviene, no tiene esto, no tiene lo otro. No es el tiempo de Dios, porque es que me va a bajar el tren, me voy a quedar a vestir santos, y dicen esas cosas. Ya aquella tiene novio, aquella se casó. Y si usted viera la cantidad de personas que llegan a consejería diciendo: es que viera, yo me embarqué con ese muchacho o con esa muchacha, pero es que todo el mundo me lo dijo, me lo decía mi mamá, me lo decían esto, pero yo, bueno, porque buscamos el camino más corto, porque tratamos de obtener las cosas más rápido, porque José trató de obtenerlo. José no iba a salir en otro momento, sino en el momento que Dios supiera que estaba capacitado para salir. Le estaba yendo bien en la cárcel,
Lo tenían de jefe en la cárcel. Tenía tanta bendición de Dios que lo habían puesto a organizar la cárcel. Ya tenía una buena posición, lo trataban bien. No es bonito estar en la cárcel, pero si es la voluntad de Dios, es lo que necesitamos. Ahí se está depurando nuestro corazón. José pasa 2 años más. El copero, 2 años después, cuando ve al faraón angustiado, porque dice que sus sueños lo estaban atormentando, dice que se acuerda. Y no es que se acuerde, es que Dios le dice, es el momento. Es el momento. Eso que tanto nos cuesta a nosotros esperar que Dios diga, es el momento. Y le dice el copero al faraón, oh, yo estuve en la cárcel y hay un joven ahí, un hebreo, que adora a Dios, y me reveló a mí y al panadero exactamente lo que pasó. Ese hombre es un genio. Faraón lo manda a llamar y José inmediatamente lo primero que pone es a Dios por delante y le dice, el que interpreta los sueños es Dios. O sea, dígame qué es y yo hablo con Dios. No tengo ningún poder mágico. Y le interpreta el sueño y le explica, bueno, las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia y las 7 vacas flacas son 7 años de una tremenda escasez, que se van a comer todo lo que había de abundancia. Y el faraón siente la claridad del sueño, y bueno, después tenía la otra parte del sueño que era también con espigas, y le dice, ¿qué es más inteligente que tú para organizar los 14 años que viene? Y le da tremendo poder. Leo para ustedes. Y a José le dijo el faraón, no hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo esto. Tú te harás cargo de mi palacio. Todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo seré más que tú, porque soy el rey. Mira, yo te nombro gobernador de todo el país de Egipto. Al decir esto, el faraón se quitó de la mano el anillo que tenía su sello oficial y lo puso a José. Luego ordenó que le vistieran con ropas de lino muy fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo hizo subir al carro que siempre iba después del suyo y ordenó que gritaran delante de él, abran paso. Así fue como José quedó frente a todo el país de Egipto. Luego el faraón dijo, aunque yo soy el faraón, nadie en todo Egipto moverá un dedo sin tu permiso. José tenía 30 años cuando lo llevaron ante el faraón y el rey de Egipto. En este momento, José entra o inicia su destino. Todo lo que había soñado. ¿Cuántos años nos dice que tenía cuando pasó esto? 30 años. ¿A qué edad comenzó a soñar? A los 17. Esos 13 años de llevar palo, de que todo le salía mal. 13 años donde lo trataron de matar, donde lo vendieron como un animal, donde lo mercadearon como un esclavo, donde lo pusieron como un sirviente, donde lo acusaron injustamente, donde fue a parar a la cárcel. Es que era desgracia tras desgracia tras desgracia, podríamos decir. Pero no era eso, era Dios formando a ese hombre. Tú puedes estar pasando desgracia tras desgracia, pero si estás en las manos de Dios, todo eso es para bien, porque la palabra de Dios dice, todas las cosas son para bien a los que aman a Dios. Y yo puedo ver una desgracia como desgracia o como una prueba que me está haciendo ser más fuerte de lo que debo ser. Como que Dios me está llevando a otro nivel. Por eso es que bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Porque las pruebas es las que nos van a sacar adelante. ¿Sabe qué es lo que gradúa a un profesional? ¿A un profesionista? Por las pruebas. Los exámenes. O hay alguna universidad donde ustedes lo gradúan sin hacer un solo examen. Pero ¿verdad que esos exámenes te quitan los fines de semana? Te quitan noches, te quitan la paz, te quitan la diversión.
Todo el mundo de fiesta y el otro estudiando. Bueno, porque las pruebas van a sacar lo mejor de ti. Por eso no tenemos que huir de las pruebas. Por eso tenemos que saber esperar y decir: Señor, yo sé que usted me sostiene. Algunos ya porque tienen 6 meses de prueba dicen: no, es que no veo la luz. Bueno, a lo mejor le faltan 13 años y medio. Es que Dios me dio un sueño. Es que Dios me ofreció tal cosa. Es que Dios me prometió esto. ¿Hace cuánto? Hace un año. Ah, mijo, espérese. Podrían faltarte 13, 14, 15 años. Mientras tanto, Dios te está levantando. Vea cómo pone Faraón a este muchacho. Dice que lo saca de la cárcel y le da un lugar de honra. En esos tiempos al faraón se le daba el nivel de un dios. O sea, el faraón no era un gobernante, era el dios para los egipcios. Y que el dios de los egipcios se quite su anillo personal y se lo ponga en manos a este esclavo. Y que lo vista de lino fino, que lo vistió de rey, y que haga una proclama y dice: en todo Egipto solo yo voy a ser superior, o sea, soy superior a todos. Mate al que le quiera matar, comas al que quiera comerse, quítele la casa, tienes todo el poder. ¿Creen ustedes que ese muchachito despistado de 17 años que andaba hablando más de la cuenta estaba preparado para semejante responsabilidad? ¿Verdad que ahora lo vemos muy fácil? No. Nadie va a poner a ese muchachito, por lindo y por bueno que fuera, en una posición de estas. Tenía que llevar palo, tenía que pasar pruebas, tenía que pasar, porque eso iba a desarrollar su carácter, para que cuando estuviera en una posición de honra fuera un hombre hecho y derecho. Dios te va llevando, te va llevando, te va llevando a tu destino, para que el día que entres a tu destino seas una persona de verdad de carácter. No te dejes manipular, no te dejes influenciar, que tu orgullo esté bajo control, que eres una persona responsable de tus acciones, que dependas de Dios, que sepas lo que es esperar los tiempos de Dios. Pídele a Dios y pídele como se le pide a Dios, con humildad. Con humildad. Señor, por tu misericordia, por tu amor, si te parece bien, dame tal cosa. No como muchos enseñan hoy: exíjale a Dios. Y le sacan la Biblia y lo retan: usted escribió esto y usted me lo tiene que dar. Y el montón de paniaguas aplaudiéndole al pastor. A Dios se le honra porque Él es el Rey y Él es el Señor. Y Él sabe el tiempo de cada cosa. Y Él sabe que en determinado momento lo que le estamos pidiendo nos puede hundir. Tal vez la persona que le está pidiendo un trabajo y Dios no se lo quiere dar, esperando que brote algo diferente en esa persona, porque a lo mejor ese trabajo, si se lo da en ese momento, lo pierde. Se pierde la persona. Usted mismo lo sabe con sus hijos. ¿Verdad que no se le da todo lo que el hijo quiere? ¿Verdad que si tu hijo te pide para Navidad un rifle de balas explosivas? Ay, papi, yo quiero un rifle de balas explosivas para ser como Rambo. ¿Se lo darías? Sin embargo, a lo mejor de grande sí se lo da. Si es un cazador o un profesional del rifle y va a competir a las Olimpiadas, y a lo mejor ahí sí te lo das. Dios tiene un tiempo porque Dios nos conoce. Dios sabe nuestras debilidades. Dios sabe que si nos da algo que le estamos pidiendo y no es el tiempo, va a ser como una cuerda para ahorcarnos. Pablo, uno de los hombres más usados en la palabra de Dios, tenía lo que se llama en la Biblia un aguijón. O sea, algo que le molestaba profundamente. Y Pablo le llamaba a eso, y él hace su confesión, y dice: yo tengo en mí un mensajero de Satanás que me abofetea todos los días. Todos los días. O sea, tengo algo terrible
Muchos dicen que era su ceguera, que posiblemente estaba perdiendo la vista, otros hablan de otro tipo de cosas. Dice, pero he rogado a Dios 3 veces que me la quite, y Dios me respondió, bástate de mi gracia. O sea, quiere decir que Pablo murió con su aguijón. ¿Por qué? Porque posiblemente si Dios le quitaba el aguijón a Pablo, no se cumplía el propósito de él. Porque a veces Dios sabe que si nos da un poquito de mecate libre, nos vamos. Hay personas que están en la iglesia porque necesitan mucho de Dios, pero el día que sientan que no necesitan de Dios, no se les ve ni el humo. Hay personas que Dios permite que tengan una situación difícil siempre, porque Dios dice, yo sé que si se la quito, lo pierdo. Y se enojan con Dios y maldicen al medio mundo y comienzan a decir, ¿por qué a fulano sí? ¿Por qué a ese sí? Y yo no, es que Dios no me quiere. Yo hay cosas que le he pedido a Dios, bueno, ya dejé de pedirle. No, yo ya entendí. Dios no me la va a dar ni yo la voy a buscar. Porque Dios me conoce como hijo. Dice que algo que tengo acá que es muy importante. El orgullo, la prueba del orgullo nos lleva a ver cómo reaccionamos a los sueños. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros tenemos un sueño, vamos a ver cómo reacciona nuestro orgullo. Pero la prueba del poder nos lleva a ver cómo reaccionamos al destino. Porque hay gente que es muy humilde hasta que comienza a estar bien. Hay gente que quiere servirle a Dios y cuando le están sirviendo y cuando ya Dios los comenzó, cambian radicalmente. Cambian hasta el caminado. Cambian el saludo. Yo conocí a un pastor de otro país que inició un ministerio y la iglesia de ese pastor era algo parecido a esto, una iglesia pequeñita, que habían como unos 4 o 5 carros al frente. Y ese hombre, Dios comenzó a usarlo de una manera muy especial y le conocimos. En una humildad, le daba la mano a todo el mundo, abrazaba a las personas, oraba por quien sea. Era un amor. Con el tiempo este hombre, en un propósito de Dios, comenzó a crecer su iglesia y a crecer y a crecer. Y la última vez que lo vi, andaba como con 4 guardaespaldas y en media prédica le dijo a una persona, usted me está grabando, ¿verdad? Con su celular. Me lo quitan ese celular, a mí no me pueden tomar fotos ni grabaciones porque tengo derechos reservados del cielo. Un reverendo. ¿Sabe que el poder nos prueba más que la calamidad? Porque cuando estamos en calamidad somos una sedita, puro amor, todo lo agradecemos, todo. Pero cuando comenzamos a tener el poder, se nos sale el apellido y comenzamos a jugar de que somos lo máximo. Hay gente que morirá pobre porque Dios conoce su corazón y dice, con un poquitito de dinero que le dé, este hombre mata a quien sea. Amén. Y es cierto. Hay gente que Dios sabe que no puede bendecir a como puede bendecir a otra, porque tiene en su corazón que no lo logran sostener ante el poder. ¿Creen ustedes que para José, cómo se podía sentir José cuando se montó en ese carruaje? Con un anillazo de oro, con una cadena de oro, con una chapa aquí azteca, ¿verdad? Vestido de lino fino, donde lo subieron como un diosito. Y él decía, me vieran mis hermanillos. ¿Verdad que a veces cuando nos va bien nos acordamos de la gente que nos ha hecho, ay, ojalá me vieran? Se dieran cuenta dónde estoy, ¿verdad? Por eso es que usamos Facebook, ¿verdad? Por eso es que usamos Facebook y ponemos las fotos bonitas. ¿Quién pone fotos feas en Facebook? Nadie. Por lo menos yo me cuido de lo que pongo, ¿verdad? Si yo salgo feo en Facebook es por una cuestión de fábrica, pero yo trato de poner la más bonita.
Bueno, porque lograste obtener algo. Y muchos solo para sacarle los ojos a alguien ponen la casa y un video del caserón. Dice la misericordia de Dios. No, no, es para que le enchile a muchos. Para que vean la casa que tengo los que me hicieron mal. Me ascendieron y me pusieron jefe. Para la gloria de Dios, ¿quién sabe? Y lo publicas. El poder nos va a probar más que las crisis, porque nos hace salir realmente lo que había. Por eso fue que este hombre tenía que estar en prisión muchos años, y tenía que sentir el desprecio, y tenía que sentir la misericordia de Dios, y tenía que humillarse a lo peor. Por eso lo vendieron como esclavo, porque iba a sostener tanto poder que no es cualquiera el que se podía parar ahí. Dice que delante de él iba el faraón, y en el carro delante de él iban soldados gritando: aquí está el Señor con nosotros. Y era él, para que toda una nación se diera cuenta que era él. Y él parado ahí al frente decía: y me metieron en un pozo y me vendieron como un animal. Uy, ¿dónde están? ¿Dónde están los que me querían hacer tanto daño? Pero de noche vamos a ver lo que había en el corazón de este muchacho cuando llegó a su destino. Porque hoy lo que nos interesa es cómo nos prueba el poder. ¿Para qué es que Dios quiere darnos poder? ¿Y por qué es que no se lo da a tantos? No se lo da a tantos porque no es cualquiera el que maneja el poder. Porque el poder lo hace crecer a uno. A lo mejor Dios me usó para orar por alguien y se enfermó, que estaba enferma y se sanó. Pero a lo mejor ya después saco un video, lo subo a YouTube para que todo el mundo vea el poder que tengo para sanar. A lo mejor Dios me usó para solucionar algo en una persona, y al rato yo me las pienso que soy yo el que tengo tanta sabiduría para eso. Entonces cobro por consultas. Entonces me siento superior a los demás. ¿Y qué somos? Si todo lo que tenemos se acaba en un segundo. Si decía Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, dele gracias a Dios por todo lo que usted tiene, pero entienda que todo lo que usted tiene se le extingue de un momento a otro. Perdón que diga algo tan feo, pero si hoy se viene un tornado y te arranca la casa y te lleva, ¿qué tienes? Poco basura, ahí es lo que quedó. Y agarró el carro y te quedaste sin nada. Y algunos se quedaron hasta sin familia. No nos damos cuenta lo frágiles que somos como seres humanos, que dependemos de Dios en todo. Dice la Biblia que se acostó un hombre haciendo números y no podía dormir. Dice: uy, estoy teniendo tantas ventas, tanta cosecha, voy a tener que agarrar y hacer unos galerones más y contratar. Y ese hombre era a las 3 y 4 de la mañana haciendo números ahí con el iPad. Dice: voy a hacer eso acá y cómo hago. A veces nosotros nos creemos tanto cuando tenemos un poquito de algo. Y así hay montones de ministerios que se han muerto. Porque como dicen en mi país, se robaron el mandado. Se echaron la gloria para sí mismo. Mientras tengas una iglesia pequeñita, el pastor es humilde. Pero como va creciendo la iglesia, el pastor comienza a cambiar. Y ya tiene una puertita para entrar y salir para no tener que saludar a la gente. Ya pone 2 o 3 personas que lo cuiden porque nadie lo puede tocar. Ya se preocupa más de él, del que lo mandó a hacer algo. Yo le dije al Señor: Señor, el tamaño de esta iglesia usted la va a definir, porque Dios conoce mi corazón y Dios sabe de lo que soy capaz de poder pastorear. Yo no lo sé. Y si están ustedes aquí, yo doy gloria a Dios
Y es una responsabilidad y una alegría muy grande. Pero a lo mejor Dios sabe que si tengo una iglesia de unas 1000 personas, dicen, no, este bandido se queda como Justin Bieber, robándose el show todos los días. Y a veces Dios nos tiene así. Tal vez no prosperas tanto en tu trabajo, porque Dios sabe lo que hay en tu corazón. En mi país dicen, no se puede poner a un indio a repartir chicha, porque se creen el máximo, ¿verdad? La persona que le pedimos que nos ayude con la bienvenida y esto, ese hermanito humilde, y esa persona que viene y lo hace con todo su corazón, ¿sí? Tal vez al año en la iglesia más grande, entonces ya no le dijo, bueno, ya usted va a ser el líder de los servidores. Entonces ya la otra semana viene con un vestido entero, ¿verdad? Y comienza a tratar a la gente como inferiores. Usted se me quita de aquí, usted me hace esto, usted no. Y después decimos, ¿por qué es que el Señor no me promueve? ¿Por qué el Señor no me lleva de nivel? Iglesia, porque Dios conoce nuestro corazón. Y por eso permite las prisiones. Todo esto que estamos hablando se encierra en ¿qué? En carácter. Y el carácter es conocerse a sí mismo. Es saber uno sus propias debilidades. Es entender que la misericordia de Dios es la que nos cubre. ¿Tendrá o no tendrá Dios interés en darnos poder a nosotros? Por supuesto que sí. ¿Tenía Dios interés en darle poder? ¿Era el plan de Dios llenar a José de poder? Claro que sí. Y lo vamos a ver de 8. ¿Por qué era que Dios quería empoderar a este hombre? Pero tenía que pasar un proceso. ¿Querrá Dios darte poder a ti? Por supuesto que sí. Y fue hasta la promesa, y recibiréis poder. ¿Pero para qué? ¿Para qué poder? ¿Para tu orgullo? ¿Para su satisfacción? ¿O para hacerte millonario? Dice Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los enaltecerá. El que quiera estar en lo alto, póngase en lo bajo. Trate a los demás como que fueran tus superiores. Es la enseñanza de Jesús para caminar en esta tierra. Es la humildad que necesitamos para poder llegar a donde Dios nos quiere llevar. Dios quiere que tengamos poder, porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas y necesitamos tener poder para ese propósito. ¿Sabe que hay personas que Dios los puso para que tuvieran negocios y tuvieran mucho dinero? Pero Dios los ha pasado por muchos niveles donde cuando esa persona llega a esa posición es una persona que bendice la obra de Dios primariamente. Pero hay muchos que le claman y le piden a Dios dinero y Dios les cierra la puerta y dice, Dios guárdele un poquito hasta, porque renegarán hasta de mí. Pero Dios quiere que tengas poder para que realices tu propósito. José nunca pudo haber realizado su sueño desde la cárcel ni en el palacio. Tenía que llegar a ser un hombre poderoso. Dios quiere que tú seas poderoso. ¿Cree usted que en el plan de Dios está que su pueblo sea pobre y miserable? Para nada. Dios quiere que tengas todo lo que te hace falta y más. Dice la palabra de Dios que tú no vas a ser de los que piden, sino de los que prestan. Amén. Que Él quiere que seas cabeza y no cola. O sea, nos advierte tantas cosas, pero eso es parte de un proceso que muchas veces no se llega porque nuestro corazón se cierra. Dios quiere, hay una gran cantidad de recursos y hay una gran cantidad de necesitados. Hay un puente que es gente con poder para hacerlo llegar. Y eso somos usted y yo. Dios quiere que sus recursos lleguen a todos los necesitados. Dios necesita gente con autoridad, con poder,
con carácter, que haga las cosas bien. Tal vez alguno se preguntará, ¿por qué es que a mí Dios no me bendice como bendice a otros? Y yo se lo digo con todo respeto, porque Dios conoce los corazones. Porque Dios conoce los corazones. Yo se lo puedo decir claro, porque yo se lo reclamé a Dios muchos años. Nosotros estábamos en una iglesia donde era como la gente de plata de San José. Y los más limpios éramos nosotros. Bueno, los que teníamos menos dinero. Y se sabe que tener un carro allá no es como tener un carro aquí. Uno va y compra un carro aquí hasta en Walmart, ¿verdad? Facilísimo. Pero allá tener un carrito son hasta 20 años de trabajo, ¿verdad? Y un carrito de esos que se empujan y de todo para que arranque. Y yo llegaba a las reuniones y llegaba una 4Runner y llegaba el otro, y llegaba el otro. Y yo buscándome un árbol, a ver dónde parqueaba el mío que no se viera mucho. Y yo me quedaba viendo y yo le decía, Señor, yo quiero tener todo el dinero que tiene esta gente. Pero ¿por qué ellos sí? Si somos hijos. ¿Tan hijo es este como yo? Y la gente se daba lujos que nosotros no podíamos darnos. Y yo duré por lo menos 5 años reclamándole a Dios. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Hasta que un día a través de una prédica Dios me habló y me dice, en esa preguntadera de por qué se ve tu corazón. En eso de estarle reclamando a Dios se ve el corazón de la gente. Comienza a darle gracias a Dios por lo que tienes, porque tienes más que la mayoría de este país. Comienza a ser más humilde, comienza a ser más consciente. Y mientras te quedes ahí con esa lucha de poder o de tener, nunca va a llegar tu destino. Yo estoy seguro que aquí hay gente que Dios quiere y tiene propósitos enormes en su vida, y la han pasado bien mal y se han desanimado y han dicho, ¿pero por qué? Puede ser por tus propios errores. Reconócelos y sal del pozo. Iglesia, pero puede ser porque Dios está moldeando. ¿Y qué hay que hacer? Humildes, obedientes a Dios. Y decir, pues si Dios me sostiene así y me quiere tener así 5 o 10 años, así voy a estar contento, bendiciendo a Dios, alabando a Dios por lo que tengo. Y si Él me quiere promover, será para su honra y su gloria. No tengo que estar desesperado viendo a ver qué hago para obtener el poder. El poder nos va a probar más que las situaciones difíciles. Varias personas no están en este lugar porque tienen cosas más importantes que hacer en su mente. Pero si tuvieran una crisis grande, muchos están aquí. Y lo digo abiertamente porque sé que esta prédica llega a muchos lugares, porque no es la iglesia de Oklahoma, es ser humano. Cuando sentimos un poquito de poder, nos alejamos de Dios. Yo de joven nos mandaban a predicar a las calles. Yo no estaba predicando en los barrios pobres. Y tocaba las puertas para entregar un tratadito y hablar de Jesús. Y en todos lados nos atendían. Y hasta nos daban un vasito de agua a veces. Pero cuando nos mandaban a predicar a los barrios ricos, nadie nos abría la puerta. Porque el rico siente que no necesita a Dios. Porque el que tiene las cosas, ¿para qué? Si estoy bien. Dios quiere darnos poder, iglesia. Dios quiere llenarte de poder para que cumplas tu propósito en esta tierra. Yo no sé cuál es tu propósito, pero sé que si Dios te tiene aquí es porque tiene un propósito en tu vida.
Y vamos a llegar a ese propósito. Y hoy vamos a dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Porque nosotros tenemos más de lo que merecemos. Tenemos mucho más cosas que la mayoría de compatriotas nuestros. Se nos olvida muchas veces cuando andábamos tomando autobuses en nuestros países. Se nos olvida muchas veces que para ir a tener un tiempo en la congregación y alabar a Dios, teníamos que tomar hasta 2 o 3 autobuses para llegar a la iglesia. Y que a veces estaba lloviendo y que teníamos que andar con la sombrilla y con el niño alzado. Y ahí íbamos con la Biblia, el niño alzado, la sombrilla, tomando buses. Pero como tenemos poder aquí, y tenemos hasta 2 carros al frente, nos fijamos en el weather, a ver si vamos o no a la iglesia. No, parece que va a haber mucho viento, mejor no. Sí. ¿Quién predicará hoy? ¿Fernando? No sé, averígüeme a ver si voy. Ya me tiene cansado ya ese pastor. Nos comportamos injustamente con el Dios que nos dio todo. Y lamentablemente es al Dios que vamos a correr cuando vengan las crisis. Y Dios toca la puerta y le dice: póngame primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero apenas tenemos un poquito de poder, nos comenzamos a olvidar de Dios, de ponerlo de primero. Póngase a pie, iglesia, por favor. Gloria a tu nombre, Señor. Una noche estaba en una iglesia y dijo el predicador: levante la mano los que quieren tener mucho dinero. Y yo fui el primero. Y quería levantar las dos y un pie, ¿verdad? Y cuando yo tenía la mano bien levantada, dice: ¿y para qué? Y comencé a pensar: ¿para qué? Y se ponen unos todos santos: para bendecir la iglesia. ¿Para qué quieres el poder? El poder es un instrumento que Dios va a poner en tus manos para que cumplas el propósito. Yo vivo al día y le doy gracias a Dios por el día. Ayer comí bienísimo. Me transporté sin problemas. Dormí en una cama con una Barbie a la par. Si está haciendo calor, nada más me levanto y le hago así un botoncito y se pone fría la casa. Y si está haciendo frío, le hago para el otro lado y se me pone caliente. Eso yo antes lo veía en las fábulas de los supersónicos. Tenemos tanto, iglesia. Pero como tenemos tanto, nos olvidamos de Dios. Y vamos dejando a Dios fuera del lugar que tiene que estar. ¿Quieres llegar al propósito de Dios? ¿Quieres que Dios te prospere? ¿Quieres que Dios te llegue? Ponlo en primer lugar. Ponlo en primer lugar. Póngalo en su agenda. No le dé a Dios el tiempo que le sobre. Ver el tiempo de calidad. Cualquier cosa puede esperar. José llegó donde llegó porque fue un hombre que siempre tuvo a Dios. A pesar de sus momentos de crisis, pero tuvo a Dios de primero. Yo sé que Dios aquí va a empoderar a mucha gente, porque ese es un semillero con propósito, porque esa es una iglesia para sacar ministros y ministras de Dios y personas que van a hacer cosas muy grandes. Y entre gente de aquí va a haber gente muy poderosa económicamente para poder desarrollar los proyectos y los sueños de Dios. Aquí hay personas que van a ser grandes consejeros y consejeras de jóvenes, de matrimonios, y tal vez
la crisis y lo que te duele hoy que estás pasando en tu matrimonio es un propósito que Dios permite para que dentro de unos años puedas sentarte a ministrar a personas que necesitan ser escuchadas. Pero únicamente quienes pongamos a Dios de primero y decir: Señor, yo me quedo, si tengo que quedarme en prisión 4 años más, aquí me quedo. De estar en prisión es recibir el pan nuestro de cada día y tener una cama. Así, no más. Y con eso es suficiente. Y si Dios te tiene con comidita y techo, gloria a Dios. No te está dando todo lo que quiere, no importa, pero me tiene bien. ¿Qué más le podemos pedir a Dios? Y cuando nos acostumbremos a vivir en esa línea de agradecimiento, de bendición, y decir: Dios está primero en mi agenda, Dios está primero en mi vida, yo me voy a mover en la dirección que Dios quiera. Es donde Dios te va a promover y te va a llevar a otro nivel, porque estás mostrando madurez. Cierre sus ojos, por favor.